Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 454. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la Regular. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Pera. Pues ya estamos en otro episodio más. En este caso, mira, nunca había dicho la tontería de que es Capicúa, tío. 454. ¿Eh? Bueno, nos acercamos al 500 como decíamos en el programa anterior y la verdad es que son una barbaridad de podcasts. Y nada, antes de pasar al contenido, como os digo siempre, recomendaros aprenderfotografía.online, que es nuestra plataforma para que podáis aprender de la manera más fácil y más rápida la técnica fotográfica. Tenéis todo tipo de cursos. Es una plataforma tipo Netflix, para que lo entendáis, son 10 euros al mes y podéis acceder a todo el contenido que tenemos. Todos los cursos son más de 30, unos 35 ya, con una media más o menos de 3 horas cada uno de los cursos, con 10 lecciones cada uno de ellos, y tenéis desde lo más básico hasta cosas más avanzadas. Estamos, precisamente hay un oyente, no sé si te acuerdas de José, de Sierra Stream, sí, es verdad, que nos decía que para cuándo queremos que nos haga el curso de fotografía de naturaleza. José, pues tenemos que hablar. Sí, ya hablaremos porque es una cosa que a nosotros nos queda pendiente, porque no es una disciplina, a mí me gusta, pero no es una disciplina que la haya hecho. Que él puede hacer de deportes de riesgo, naturaleza, puede mezclarlo, puede ser muy chulo. Así que supongo que será de vuestro interés y sí, nada, José, ya nos pondremos en contacto. Yo quiero verlo, ese curso. Sí. Bueno, de deportes de riesgo y de barranquismo y cosas de estas. Yo hago deportes de riesgo. Bueno, ahora ya no. Pero bueno, sí, algunos. La verdad es que no es lo mío. Pero no, yo he hecho. Y bueno, tuve una época muy loca. Yo solo he probado la escalada y me encantó, pero tendría 20 años, o sea, bueno, imagínate. Es que me dio por... Me gustó mucho, ¿eh? Parapente, a la delta... Ostras, yo eso no. Rápidos... Yo eso no, yo siempre he hecho lo mismo. Si hay que hacer algo, pues se hace, por necesidad, pero así por gusto. Lo más bestia que he hecho, de un puente, y que es una sensación muy brutal, es salto base. Buf. Acojona mucho. Buf. La primera vez te cagas de miedo. Buf. Yo no. Entonces, bueno, ya te digo, son muy pocos, pero el miedo dura pocos segundos. Eso es lo bueno. Si dura unos segundos más te matas. No me gusta pero nada. Sí. No, eso es quizá una de las cosas que hay mucha gente que dice saltar en paracaídas y tal. Es mucho rato el que tienes tensión en paracaídas cuando saltas, porque la sensación es muy bestia. Pero el salto base es un subidón de adrenalina en décimas de segundo muy, muy bestia. ¿Qué es exactamente? A ver si estoy yo acá. Pues estás en una montaña y saltas un barranco. Sí, saltas el barranco. Y lo abres. Parapente, básicamente. Bueno, al menos lo puedes dirigir. Esto, por ejemplo, en España, sin experiencia, es difícil. Nadie te deja hacerlo. Yo tengo un amigo que lleva muchos años haciendo parapente y eso. Pero yo, cuando me dio por estas cosas, viví en México. Claro, hice muchas locuras ahí, sí. Muy bien. Bueno, incluso me subí en avionetas que solo verlas aterrizar y ya te cagabas de miedo. Porque aquello se movía. Claro. Pero daban un miedo, además de estas avionetas medio rusas, o no sé, dices un día de esto se parte por la mitad. Sí. No, son seguras. Lo que pasa es que, joder, se ven viejos. Claro, que se ven seguros. Igual que muchos barcos que ves y tal, que dices, esto no me monto yo aquí, pero... La vez que lo pasé peor fue un día que había temporal y entonces los barcos que iban me había ido de fin de semana a Yucatán y había estado varias veces. Y entonces me fui a hacer inmersión a Cozumel. Y había mala mar y los barcos no iban y yo tenía que ir. O sea... Tenía que ir porque había mala mar allí, pero no había. Y entonces, en el otro extremo de la isla. Y tuve que coger un avión. Solo verlo en la pista, entrar cruzado, pero cruzado es que un ala casi toca el suelo mientras tomaba tierra. Digo, y ahí no me subo. Y cuando aterrizó, joder, vi la cara del tío, del piloto. ¿Y estaba tan tranquilo o qué? Sí. Tío feliz, divertidísimo. Pues además, me reí muchísimo. O sea, se me pasó el miedo porque me hizo reír el tío. Claro. Y la verdad es que como piloto era una máquina de tío, una auténtica máquina, porque le digo, oye, ¿puedes hacer alguna chorrada? Y hizo un picado. Pues, me cagué de miedo. O sea, yo esto de... Y piensa que hay otras situaciones que no. Pero, por ejemplo, yo a un amigo le dio por hacer... ¿cómo se llama?
Bueno, pues es un ala delta con motor. Bueno, no me acuerdo. Y me subí una vez con él, que además iba en un motor Rotax de la hostia, hacía un ruido infernal. Y dices, bueno, vale, pues te da el aire. Pero una avioneta no te da el aire. Y la sensación de que caes a peso cuando hace una brutalidad de estas es muy fuerte. Y esto, claro, de una cosa a otra había mucha diferencia. La maniobrabilidad es muy diferente. Y dices, guau, me quedé... la llevé un ratillo así, aguantando solo, porque el tío estaba controlando. Pero vamos, dije que este tío está zumbado igual. Pues ¿sabes lo que me pasaba? Igual me quiere hacer un looping. Algo de miedo cuando cogía algún avión y eso, nada de pánico y cosas, pero sí que, hostia, me preocupaba y tal coger un avión. Y fue, ¿os acordáis de los simuladores de vuelo que hubo hace unos años y tal? Simulator. Sí, pues fue aprender qué es lo que pasaba cuando se despegaba y cuando se aterrizaba y se te pasa el miedo porque sabes exactamente qué es lo que está pasando. Bueno, sabes que lo que puede pasar es que si no llevas la velocidad adecuada, entras en pérdida, pero tú ya entonces cuando te subes al avión ya sabes cuál es el mecanismo, ya sabes por qué los flaps, ya sabes por qué se frena el avión, ya sabes lo difícil que es que pase algo, porque es que es difícil, tienes que entrar muy mal en el aterrizaje para que te pase algo. Sí, y aterrizar es una maniobra compleja. Sí, pero quiero decir, sabes un poco la explicación, por lo menos a mí me sirvió. Ya sé que es una tontería lo que estoy diciendo, pero a mí me sirvió para tranquilizar. Yo creo que debe ser mucho más fácil aterrizar un 747. Es más fácil aterrizar que una avioneta, Y que despegar, Tiene bastante Yo creo peligro. Que debe ser más fácil porque tiene muchas más ayudas. Sí, en general supongo que tiene más ayudas. O sea, y me acuerdo de eso, de saber un poco el mecanismo, te dice, bueno, pues que frena hasta tal velocidad, acelera de esta manera. Quizá una de las cosas, bueno, si tenemos a alguien que lo haya hecho, quizá una de las cosas que más te impactan de un ala delta es que no tienes control sobre nada. O sea, tienes que ser muy tranquilo porque si se te va un poco la pinza, es que la puedes liar. Es que como se te ve un poco la puedes liar. Porque la sensación de vuelo es brutal. Y a veces te dan ganas de hacer cosas que tienes que frenar porque dices, no, es que puedo entrar mal, puedo perder sustentación, puedo pegarme una leche y bueno, si tienes una buena, pues tienes un cohete arriba que tiene un paracaídas. Entonces tiras de una anilla y sale un cohete con un paracaídas y lo abre enseguida. Vale. Pero con un paracaídas se cae a unos 6 metros por segundo. Sí, o sea, la hostia es del copón. De 6 a 10. Sé que hay gente que se ha roto piernas y tal. De 6 a 10 metros por segundo caes. O sea, la hostia es del copón. Pero es la misma hostia que te pegas cuando vas en paracaídas. En parapente tienes más control porque lo que haces es tirar para hacer un pequeño salto y que el golpe sea menos. Pero yo sé de gente que se ha partido un tobillo. Sí, por eso. Caes, pisas una piedra... y apoyas mal, o sea, bajando una escalera te puedes torcer un tobillo, pues imagínate aquí. Entonces, yo tuve muchos sustos y el susto más fuerte fue con el kayak, con lo que yo me pensaba que iba a ser menos, pero claro, es que eran rápidos en nivel 5, que es una... A mí, como decíamos, José, pues ostras, tenemos que hablar porque la verdad es que sería muy interesante hacer. Y ahí, si no me llegan a sacar de un sifón, ahí me quedo. Me sacaron así, macho. O sea, no. Sí. Pero hacer este tipo de fotos... Mira, es una maravilla. Una de las cosas por las que fui ese día a hacer kayak era porque quería hacer fotos, porque luego había una competición de kayak en cascada. O sea, en cascada artificial. O sea, era una presa. Entonces, abrían para que hubiese mucha fuerza. Entonces, en un sitio muy estrecho, bajaba el agua, pero a una velocidad. Entonces... tienen que palear contra corriente, ¿no? Es como hacen los torneos y todo eso en las Olimpiadas, que los ves ahí. Pues igual, ¿no? Y estos eran de kayak acrobático. O sea, no era tanto paleo, sino que son unos kayaks muy pequeños y los tíos hacen, pero virguerías. O sea, algo muy bestia. Muy bestia. Pero iba con la química. O sea que... pocas fotos buenas tengo de ese día. Pero bueno, ya buscaré alguna, a ver si encuentro alguna, que las tengo digitalizadas y subo alguna. Muy bien, José, pues como decíamos, ya nos pondremos en contacto ya, porque si lo dices en serio, la verdad es que puede ser interesantísimo. Buah. Y bueno, ya que estamos y hemos hecho una introducción tan larga, pero lo que vamos a hacer es, si te parece, acabar con unas cuantas preguntas que teníamos y dejamos el tema de hoy para el siguiente podcast. Vale, perdonar, me he enrollado mucho con esto. Es que es un tema apasionante.
para el que lo practica y para el que lo ve. Sí. Yo creo que los dos. Es espectacular todo ese tipo de deportes de riesgo y de aventura. Es muy, muy bestia. Además hay muchísimos, deportes. Joder, hay muchísimos. De hecho, desde hace unos años está muy de moda, sobre todo en Cataluña, el barranquismo. Que parece una tontería. Sí se ha puesto de moda. Pero parece una tontería, pero no, joder, nada. Se la juegan, pero constantemente. Bueno, este verano hubo un accidente de una familia entera que le cayeron y bueno, se mató el padre y el hijo y bueno, una brutalidad de estas. Bueno, vamos con vuestras preguntas. Arnold nos dice: hola Pera y Fran, ¿podrían hacer uno o varios episodios hablando del banco óptico? Saludos. Imagino que se refiere a gran formato y a formato medio. Podríamos hacerlo, sí, pero tendríamos que llamar a Juan Carlos y que nos echara una Juan mano. Carlos, sí. Te toca mucho. Sí. Así que no nos escucha todos los episodios, a ver si nos escucha este. No, es que yo no. Yo de formato medio no he pasado. Y no he disparado nunca, ni con placa, ni... No, es que no me ha... Pero sí, lo dejamos no me ha llamado apuntado. La atención. Porque tampoco tenía una cámara, supongo que si lo hubiese tenido en su momento. A mí me apetecería mucho hacer algo de arquitectura con banco óptico. Un amigo, yo es una persona que siempre lo he llamado maestro, que vive en Vitoria y que es un crack. Además, él y su hijo se montaron un laboratorio en casa y los dos son muy enganchados. Bueno, su hijo es de mi quinta, o sea, él es casi de la quinta de mis padres. Y es un auténtico crack. Nos pilla lejos, porque explicaría otras cosas que hace, como cianotipos y todas estas historias, que son muy chulas, que a mí me queda muy grande esto, no voy tan lejos. Muy bien, Antonio Quijada nos dice: ¿cómo me gusta el movimiento de cabeza de pera cuando empieza la sintonía? Esto es lo que decíamos el programa pasado, que la música la verdad es que es muy pegadiza. Sí, yo la tengo en la cabeza. Cada vez que vengo está en la cabeza, porque además... Bueno, más o menos el rato que dura, entonces... Claro, sí, yo también, y además lo veo aquí en el programa. Tú lo ves, pero yo no. Yo hago esto. Bueno, y nos dice otro oyente, nos dice: hola y buenos días. Este vídeo de fotografía pero hay que de decirles arquitectura... que la música no la tenemos ambiente, o sea que está en mi cabeza. Sí. Que si tuviera ambiente igual bailaba. Breakdance. Con respecto al programa de 40 de fotografía de arquitectura e interiorismo, que luego hemos hecho algunos más, nos dice: hola y buenos días. Este vídeo, a mi modo de ver, mi día a día es una fantasía. A ver si es un poco difícil lo que nos explica este hombre. Es decir, cuando tienes 4 reportajes al día y vas a matacaballo a las inmobiliarias, les importa un bledo la hora. Y hablo de inmobiliarias de bajo coste. Eso sí, para las revistas quedan muy bonitas. Lo difícil no es la hora y los coches y si está nublado. Lo difícil es con lo que tienes a la hora o animalada que sea, es como hacer dentro de un buen balance de blancos. Mi humilde opinión. Abrazos de la luz. Me ha costado un poquito leerlo, pero yo creo que se entiende más o menos. Sí, se entiende. O sea, a ver, cuando hablamos de interiorismo, hablamos del mejor de los casos, o intentamos decir cuál sería lo ideal. La realidad siempre supera... Sí. Con creces. A ver, hay varios temas aquí para tratar. El primero es que las inmobiliarias efectivamente no tienen demasiado presupuesto. No es lo mismo hacer para un hotel, por ejemplo. O para una revista, una editorial, como esta revista, por ejemplo. Sí, separando clientes. Esta que era como Hogar y Casa de Hogar, y mierdas de estas que son revistas especializadas en interiorismo. ¿Qué dices? Tienes que hacer una muy buena foto porque se hace un buen reportaje. Además, esto es diferente, los costes no son los mismos, ni la idea es lo mismo, ni las casas que te encuentras son las mismas. Digamos que es el top de la fotografía de interiorismo, quitando algún libro que hay de arquitectura, interiorismo y eso. Entonces, hay algún libro cuando tú haces algo así, o por ejemplo yo que tuve la suerte de trabajar para una interiorista haciendo unos pequeños reportajes de oficinas que había hecho, para los cuales ella le prestaba mucha atención a que yo estuviera cómodo con la situación, íbamos a ver el sitio antes, este tipo de cosas, y yo calculaba la hora. Lo normal sé que no es así. Es que solo tenéis que hablar con Mauro. Sí, Mauro tenemos el curso de interiorismo y precisamente su hermana es interiorista y entonces hemos tenido la oportunidad de hacer el curso con él y además pues hace las fotos de sus trabajos. Entonces, tú has empezado diciendo lo de la revista. Yo diría que también hay varios libros de la editorial, por ejemplo, Taschen, de
de arquitectura y todo eso, y de clásicos, de interiorismo y de arquitectura, que también son fotos muy cuidadas, pero luego tenemos otra categoría, que es la de los hoteles. Allí también se tienen que cuidar las fotos, pero hay de más y de menos. O sea, quieren que hagas unos trabajos por unos precios. Un hotel de 2 estrellas no va a pedir lo mismo que uno de 5. Los costes no son los mismos. Sí. Las habitaciones no dan tanto de sí. Entonces, efectivamente. Y ni son tan grandes. En un hotel son mucho más grandes que en otro. Claro. Y luego tenemos otra categoría, que es la peor de todas, digamos, que son las inmobiliarias puras y duras que venden pisos. Sobre todo las de alquiler. Es un desastre. Porque las de alquiler necesitan fotos rápido, moverlas. Y yo creo que tendrían que ser las que más se preocupen, pero se preocupan poco. Y quizá antes de esas están las de compra, o sea, la venta de pisos. Ahí sí que se suelen volcar un poco más. Pero depende de la agencia, ¿eh? Pero normalmente hoy en día... O sea, si el piso... Y de la agencia, si hoy en día van ellos mismos. 15ava mano de estos que tiene muchos años y que era renta antigua pero era tan jodido y vale una pasta por 4 metros, pues ahí el margen que tiene la inmobiliaria es mayor. Pero si es uno que es que no se puede sacar, el margen es ridículo. Y entonces, pues dedican menos. Lo que pasa es que las inmobiliarias dedican el mismo importe independientemente del piso. ¿Sabes? Y ese es el problema. Entonces, claro, no hay esta flexibilidad, pero es que al fotógrafo tampoco le interesaría, porque el tiempo que está en uno y en otro es similar, es muy similar. De hecho, yo creo que los reportajes se deberían cobrar por metros cuadrados. ¿Sabes? Bueno, porque dices, bueno, un piso más grande puede dar más trabajo, pero también es más fácil. Entonces habría que hacer un cálculo ahí. No sé cómo lo hacen los demás, pero no, van a saco. Van a saco. No ¿Cuántos pisos? ¿Hoy cuántos? 5 pisos, nada, pues 5 pisos. Sí, y ya está, y tiras para adelante. A tanto por piso, a tomar por saco. Muy bien. En unos ganas y en otros pierdes. Y la última pregunta que nos hacen, Juan Martínez nos dice, ¿habéis probado los sistemas micro 4 tercios? ¿Qué opinión os merecen? Siempre estamos con la misma historia. Bueno, son formatos muy pequeños, son más pequeños. Uh-huh. La ventaja es el precio. La ventaja es el precio baja. Pero bueno, hay de muy buenos equipos en micro 4 tercios. Y hay equipos de calidad muy buena. Pero bueno, es un tema de tamaño de sensor. O sea, hay cosas que son más evidentes con un sensor pequeño y eso hay que tenerlo en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta. Había dicho la última pregunta, pero tenemos otra por aquí, además bastante interesante, que Felipe Agra nos dice, buenas, se ha hablado varias veces ya del histograma, pero me surge una pregunta acerca del tema. Tenemos claro que el histograma es una representación de un JPG, disparemos en RAW, JPG o RAW más JPG, con lo cual este histograma representa 8 bits de información. Exacto. Mi Sony A77 no sé si tiene 12 o 14 bits en su RAW. Ajá. Pongamos que 12. Una vez lleno el histograma, ¿cuántos pasos podría irme a la derecha para llenar el RAW hasta los 12 bits? Pues dependiendo de tu rango dinámico. O sea, calcula que un JPEG no te va a pasar de unos 8 pasos, ¿vale? Pues todo lo que sea por encima es el RAW. Y un JPEG justo, ¿vale? Ahí te vas a quedar muy justo. Lo realmente diferente en esos 8 bits es la profundidad de color. En uno tienes 256 tonos y en el otro 16.000. Entonces, claro, ahí hay mucha importancia. Eso es quizá mucho más interesante que cuánto te puedas ir a la derecha, ¿vale? Eso por un lado. Pero sí que es cierto que te puedes ir más a la derecha. Yo lo que te recomiendo es lo siguiente. Para saber cuántos pasos hay muchas formas, muchas fórmulas de hacerlo. A ver, una que me pareció muy curiosa y que puede ser interesante es coges una cartulina negra, ¿vale? Y la vas sobreexponiendo hasta que la veas blanca, ¿vale? Paso a paso. Si puedes volverla negro, no la has quemado. Si no la has quemado, esos serán tus pasos. Probablemente la dejes en un gris medio y serán unos 4 pasos por encima. ¿Cuánto puedes tirar por encima? Pues mira, tienes cámaras que puedes tirar 2 pasos por encima, otras 3, otras 1. Claro. Es que depende. O sea, si tú te vas a la derecha, llevas el histograma a la derecha y luego cuando llegas a revelar el RAW, ¿puedes recuperar sin zonas rotas?
es que tienes esto. De todas formas, quizá igual hago uno de estos ejercicios un día en un vídeo para que la gente lo vea, cuántos pasos o cómo hacer esto, de cuántos pasos puedes llegar a tener. Yo siempre lo he hecho de una forma muy tonta. Intento coger siempre las mismas cosas. Pues delante de mi casa, pues hay cualquier casa tiene las persianas blancas y el ladrillo y zonas oscuras. Entonces voy sobreexponiendo. Ya está, hasta ver dónde aguanta. Hasta ver dónde aguanta. Entonces, ¿dónde aguanta? Donde puedo recuperar la textura de la persiana, por ejemplo. O recuperar... pero claro, hay que hacerlo bien. Hay que hacer que el sol esté a tu espalda, no puede estar lateral, pues entonces tienes unas sombras que te pueden despistar y este tipo de cosas. Pero realmente no tiene mucho sentido. Si tú lo que quieres es derechear, siempre te la juegas. Te la juegas, porque la condición del derecheo depende de dónde esté la luz. Entonces tú te puedes ir muy a la derecha, pero si la luz está ligeramente lateral, te habrás cargado cosas, ¿no? Entonces podrás recuperar, pero igual resulta que una sombra la has perdido, no la recuperas porque te has pasado. O no recuperas una zona muy clara porque te has pasado. Entonces, con las sombras es menos problemático, pero porque lo que verás es una ligera posterización, pero con las luces puedes liarla. Así que yo siempre recomiendo a la gente que intente exponer bien, o sea, exponer correctamente. Entonces, aprenda a medir la situación en el caso de que tenga duda y si no, se guíe por la luz que hay, que es muy fácil. Podéis usar la mano, podéis usar un papel blanco, una cartulina de gris medio, que le dé la misma luz que le da el motivo. Y ya está. Exponéis ahí, en la gris medio os ponéis al 0 y hacéis la foto. Entonces, podéis hacer esto. Como disparo en RAW, de media, pues digo, voy a sobreexponer un paso. Ya está. Y me olvido. Y voy a poder recuperar. Vale. Yo porque quizá aprendí con el químico y no funciona así, sino que funciona casi al revés, no del todo al revés, pero casi al revés. Es más fácil subir sombras que bajar luces. Es mejor, de hecho. Yo como aprendí así, tengo la tendencia de siempre a buscar la exposición correcta, no a corregir sentido. luego. Porque yo siempre pienso, bueno, si hago una foto no pasa nada. Pero ¿y si hago 40 y tengo que corregir las 40 una a una para ver cuánto me he ido a la derecha? Esos son tiros pegados, que digo yo. Al final es experiencia que has tenido. Es que claro, depende. ¿Ves? Por ejemplo, yo en moda no me la puedo jugar a sobreexponer porque puedo perder un detalle. Sí. Y un detalle que a veces parece nimio puede fastidiar una foto, arruinarla, un pendiente que lo has sobreexpuesto y que brilla, pero no llega a ser un brillo especular, porque no es metal, sino que es el cristal, o si te has pasado no recuperas la textura, o sea, no recuperas la forma del brillante, Claro. Y a veces es importante. Y nunca lo sabes, ¿eh? Nunca sabes qué detalles el diseñador se va a fijar o en qué detalles la puedes fastidiar. En retrato, derechear excesivamente es cargarte la conjuntiva, que es blanca, y no la recuperas. Y entonces parece, si alguien ha visto Stargate, pues un guaul. Sí, queda muy raro. Queda guaul, queda ¿sabes? Una conjuntiva tan blanca que luego no puede recuperar ni la textura, ni las venillas, ni todo eso que le da fuerza. Entonces, muy bien, Pera, pues nada, muy buenas preguntas. No, y de todas formas, yo lo que te diría es que en DxO hacen esta prueba, mirar, sí. Tienen una prueba que quizás es de las que está mejor. Tengo mis dudas, pero quizás es de las que está mejor. Y al menos una idea aproximada de cuántos pasos tienes, lo verás ahí. La forma fácil, aunque siempre tenemos más fácil recuperar luces, pero la forma fácil es que si te dice 10 pasos y en el JPEG pues aproximadamente estás en 8, pues uno por encima y uno por debajo. Sí, ahí. Pero nunca hay que ir hacia abajo. O sea, no pases los 2 pasos hacia arriba. ¿Vale? Que te irá porque seguro. También hay una parte de sombras que puedes captar información y que la perderías. Pero intenta nunca hacer fotos que sobrepasen 8. Porque nunca las podrás imprimir igual que las ves en pantalla. Sí, nos obsesionamos con los 12 pasos o con los que sean y al final... No, porque es que el papel es que te da 7, 6.
Es que estás ahí, o sea, no te puedes pasar. Si no, ¿qué te pasará? Pues que los negros se te empastarán en el papel, que las luces las perderás, si hay algún detalle desaparecerá, y ya no será la misma foto. Entonces, si intentas estrechar un poco el contraste o jugar más con la escena para que el contraste sea más, te entre mejor, pues mejor. O sea, aquí hay una cosa que hay que diferenciar, ¿eh? El rango dinámico lo tiene el soporte y el contraste de la escena, pero es lo mismo. Claro. Es el número de pasos en que una escena veo o el número de pasos que soporta o mi sensor o el papel o lo que sea. Sí, eso es básico para entender ¿Vale? Pero es el mismo concepto, ¿eh? Muy bien, Pera, pues hasta aquí el programa de hoy. Yo creo que muy interesante, sobre todo el final, que siempre me gusta un montón tratar esto porque cuando empiezas en fotografía no tienes ni idea. Y a mucha gente le da mucho miedo. Sí. Pero no. No, es más sencillo de lo que parece explicado. Sí. Muy bien, pues como os digo siempre, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Muchas gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Gracias en iVoox. Gracias y hasta el siguiente programa. Hasta el siguiente.